Yo comencé en Sevilla a escribir a principios de los años 50 y entonces la lectura, estábamos aislados del resto de España. Tuvimos que, los sevillanos, que enlazar, porque la ciudad de Sevilla estaba entonces culturalmente muerta, a principios de los años 50, con, con Madrid. Pero yo empecé la poesía leyendo a los simbolistas franceses, Verlaine, Rimbaud, Mallarmé, y los poetas hispanoamericanos, Rubén Darío, Herrera y Rey. Los uruguayos dicen Rey, no Rey, como se suele decir usualmente, siempre. Y después, mi salto a Madrid fue en 1960, porque el ambiente de Sevilla se hizo irrespirable. Y en Madrid, pues, tuve buenos amigos como Vicente Alessandre, que fue testigo en mi boda, por ejemplo, ¿no? Y eso me sirvió para conocer muchos poetas y para conectar culturalmente con el resto de España. Porque entonces Madrid, había que estar en Madrid entonces. Hoy no, pero entonces sí había que irse a Madrid. Y allí me casé, allí tuve mis hijos y allí viví pues 9 años en Madrid que fueron muy fértiles. Participé en muchas cosas y me dieron el premio nacional de literatura, el de la academia, en fin, todo eso, muchas polémicas. Y en el año 1969 me fui a Estados Unidos, a Michigan. Se me hizo también insostenible ya como estaba España entonces. Y las tentaciones por parte del régimen eran muy fuertes, ¿eh? Para escribir en periódicos, me pagaban el doble, yo no quise. Ya era tentación fortísima, pero ni hablar, ¿no? Y entonces nos lanzamos una invitación de Michigan, allí a la universidad, y allí estuvimos pues 4 años. Yo en España había tenido algunos problemas con la censura, ¿eh? Por ejemplo, un poema mío eh, eh, decía la palabra senos, senos. Entonces arrancaron totalmente la hoja de una edición de Aguilar, de la editorial Aguilar, donde iba mi poema, una antología de poesía española. Nos fuimos a respirar a Michigan por un año como visiting professor. Inmediatamente me ofrecieron allí la cátedra de propiedad, y bueno, pues estaba muy bien aquello. Fuera 4 años y luego a Georgia. Claro, el conocimiento ya en su propia lengua, además de la cultura americana, y a través de la americana la inglesa y todo, fue para mí deslumbrante. Libros que no se podían leer en España, porque yo antes había leído libros que no se podían leer en España en mis viajes a otras tierras como Marruecos. Yo me iba a Tánger y en Tánger pues, tenía libros de todas partes del mundo, ¿no? Eso me abrió mucho. Yo había vivido en Roma por durante un cierto tiempo, ¿no? Durante los años 60, también me abrió mucho los ojos a otras culturas, pero claro, de pronto en Estados Unidos me encontré con todo a mi disposición y sin tener que pedir perdón a nadie. Claro, fue deslumbrante. Yo aprendí muchísimo y de otras culturas. Y luego en el año 1973 nos mudamos a Georgia. Me he conectado con poetas americanos, con poetas de todo el mundo, hispanoamericanos también. Allí doy lectura, me invitan a conferencias, ferias internacionales del libro. Por ejemplo, el año pasado estuve representando a España en el Festival de San Francisco de Poesía, que habían algunos poetas europeos y otros norteamericanos. Mi poesía siempre está un poco, no diré enriquecida, pero un poco tocada de filosofía, de pensamiento, y no renuncio a ello, ¿no? Y desde entonces pues me han marcado algunos poetas, claro, estos franceses, luego ingleses, luego no voy a hablar de todo porque sería imposible aquí ahora mismo, ¿no? Pero hay épocas muy ricas en la literatura mundial, como la inglesa del siglo XVI, la isabelina, del reino de Isabel I, ¿no? Y poetas inevitables como Rilke, como Dante, como Petrarca, como Pessoa, como 40.000 más, ¿no? De modo que... Y los alemanes. Yo he leído mucha literatura alemana también.